Este 30 de noviembre, en el 2022, se vio a la luz el chat GPT, un programa de inteligencia artificial que promete generar contenidos coherentes, incluso textos humanizados que podrían intervenir, o algunos creen que incluso reemplazar los procesos educativos y creativos. Para entender este tema, me acompaña en Directo América Alejandro Susenberg. Él es co-founder de Bootmaker, experto en inteligencia artificial para el lenguaje natural. Bienvenido y gracias por estar en France 24. Muchas gracias. Buenos días, Ángela. ¿Cómo estás? Lo primero que tengo que pedirle, aunque mucha gente ya está enterada del chat GPT, es que entremos en contexto. ¿En qué consiste esta tecnología? ¿Cómo funciona ese algoritmo que almacena millones y millones de datos? Perfecto. ChatGPT es un programa de OpenAI que permite crear lenguaje. ¿Sí? Es un chat al que cualquier persona que ingrese a chatgpt.openai.com puede iniciar una conversación y preguntarle lo que quiera. Lo que tiene ChatGPT es que es particularmente inteligente para responder creando contenido. Es decir, ChatGPT no consulta bases de datos, no responde información que está guardada, sino que es capaz de crear lenguaje y por eso se considera que es inteligencia artificial. Desde su aparición, que es muy reciente, ya hay fuertes opiniones que se han creado indicando que esta IA podría ser amenazante. ¿Es razonable pensar esto? ¿Es razonable pensar que, por ejemplo, esta tecnología podría en un momento dado evolucionar hasta reemplazar actividades humanas? Y me pongo yo como ejemplo, como el periodismo. Sí, no debería ser amenazante desde el punto de vista de tenerle miedo. Sí es una demostración de lo que el deep learning o las redes neuronales son capaces de conseguir. Estas redes lo que permiten es que las computadoras o los sistemas, digamos, computacionales tengan aprendizaje, es decir, entiendan cómo funciona el mundo, cómo funcionamos los seres humanos y sean capaces de crear y responder de forma acorde. En el corto plazo definitivamente no es una amenaza para tener en cuenta. Lo que sí es importante entender es que cada vez más nos hacemos más productivos, ¿sí? Entonces es posible pensar que de acá en unos años trabajemos menos horas o tengamos asistentes que nos ayudan en nuestras tareas como periodistas, también como creadores de contenido de marketing, como redactores, porque esto puede crear lenguaje y puede responder y hacer tareas que normalmente hacemos los seres humanos. Claro, es que en la misma medida que ha generado opiniones negativas, también genera mucho entusiasmo por todas las posibilidades que ofrece. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, yo le puedo pedir a ChatGPT que escriba una carta para realizar un reclamo, ¿no? Si quiero hacer un reclamo legal, puede reemplazar lo que hace un abogado en redactar una carta documento, puede redactar un contrato, puede escribir un folleto de marketing, puede redactar una nota, un cuento. Es decir, tiene capacidad para crear lenguaje. De la misma forma, sabe responder. Lo que hay que tener en cuenta cuando lo utilicen es que todavía no utiliza información actual, utiliza información con la que fue entrenada, está creando el lenguaje. Entonces, sobre la precisión, ChatGPT aún no es preciso en responder. Lo que sí es responde bien desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, y otra pregunta que nos surge es si la inteligencia artificial aprende basada en el conocimiento al que sus programadores le permiten acceder, confiar en la IA implica también confiar en sus programadores o en sus creadores. A ver, ChatGPT definitivamente está orientado por cómo fue creado, es decir, quienes lo crearon, los algoritmos que utilizan, de alguna forma definen mucho el tono con que habla, de qué temas puede hablar y tiene límites a lo que puede realizar. ChatGPT está entrenado con información que fue creada por los humanos. ChatGPT fue entrenada con 175 mil millones de documentos que permiten que haya podido entender cómo funciona el lenguaje. ¿Sí? La inteligencia artificial lo que hace es permite derivar cuáles son las funciones, cuál es la lógica con la que se crea el lenguaje en este caso. Entonces, aprendió de los seres humanos, porque los documentos que utiliza son documentos que fueron creados por seres humanos y por eso también sus respuestas nos resultan tan naturales. ChatGPT no entiende en sí los conceptos que están por detrás todavía, ¿sí? No tiene conciencia, lo que se llama un sistema de inteligencia artificial. Ahora, lo que nosotros no sabemos aún es si después de tanto entrenamiento, de alguna forma como los seres humanos cuando somos bebés o niños muy pequeños, no llegamos a crear esa conciencia en nosotros mismos como resultado del aprendizaje profundo. Está por verse qué va a pasar y definitivamente sí, los programadores quienes lo crearon han definido ciertas políticas con las que funciona y con las que trabaja. Con esto que usted me dice, uno entiende que interactuar con esta inteligencia artificial puede llegar a generar la impresión de que nos estamos comunicando con otro ser humano. ¿Cómo podemos gestionar esa percepción? ¿De qué manera debe manejarse?
Bueno, es realmente difícil, ¿no? ChatGPT ha pasado en varias instancias lo que se llama el test de Turing, que es cuando una persona no puede definir si quien está respondiendo es un ser humano o es una máquina. Hay programas y ChatGPT mismo tiene un programa en su API, en su conector, que permite identificar si ese texto o ese contenido fue creado por un robot. No hay una forma única, sí podemos confundirnos si una respuesta a un texto fue creado por ChatGPT. La mejor forma es construir un programa que permita justamente hacer esa contravalidación, pero así a sentido común y no podemos todavía darnos cuenta. Usted lo que nos está planteando es que estamos teniendo conversaciones. ¿Qué limitaciones éticas hay en este desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, ahí es donde entra la ética de quienes lo crearon y quienes lo programaron, de qué le permiten hablar y qué es lo que puede responder. Entonces, esa es la primera definición ética, es por quienes lo han creado. Y la segunda definición ética es de qué documentos ha producido el aprendizaje, ¿no? De alguna forma, ChatGPT incorpora los mismos prejuicios, los mismos valores de todos los documentos que han sido utilizados para entrenarlo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial lo que hace es incorpora los prejuicios y los valores éticos de quienes producimos ese documento y de alguna forma va incorporando las mismas desviaciones que tenemos las personas en la forma que conceptualizamos la realidad y el lenguaje. En estas primeras fases, el chat GPT está disponible para quien lo quiera utilizar de manera gratuita. Sin embargo, lo que se espera es que más adelante sea monetizado. Y aquí le quiero preguntar, pues, ¿cuál es ese universo de posibilidades y si esto iría un paso más allá de las redes sociales que ahora están en crisis después del gran boom que tuvieron inicialmente? A ver, sí, es gratuito, cualquier persona puede ingresar lo busca en Google directamente ChatGPT y le va a dar el link, tiene que crearse un usuario y lo puede probar y utilizar. Y le recomiendo a todos en la audiencia que lo hagan porque es una experiencia deslumbrante las primeras veces que uno lo utiliza. ChatGPT es caro para la compañía que lo creó porque utiliza mucho capacidad de cómputo. Entonces ya están apareciendo opciones pagas que permiten responder más rápido y responder de temas más amplios. Sí podemos esperar que sean servicios pagos en el futuro, por lo menos por el momento, por el costo que tienen. Ahora, si miramos a unos años adelante, 3, 4, 5 años adelante, el costo de la inteligencia artificial va a ser casi cero, va a bajar y por eso va a hacer que seamos justamente los seres humanos hiperproductivos, porque el costo del conocimiento va a ser muy, muy bajo. Bien, y finalmente, muy rápidamente, pues toda esta información que aprende el chat GPT tiene que venir de algún lado, ¿no? Y cuando la información tiene un origen específico, pues esto implica unos derechos de autor. Entonces, si él le puede sugerir a usted cocinar, escribir o hacer cualquier actividad, pues ¿qué pasa con esos derechos de creación que venían antes de él? Es una excelente pregunta. Es uno de los temas que se está considerando. Mismo, ¿qué pasa con el texto que crea ChatGPT? Si no tiene derechos de autor, quienes crearon el ChatGPT mismo también. Parte del conocimiento y el aprendizaje sobre las reglas de cómo funciona el lenguaje requiere incorporar lo que significa la propiedad intelectual y la expectativa es que lo incorpore. Si uno va a copiar o a publicar texto que fue copiado por ChatGPT, ChatGPT lo va a saber y lo va a poder identificar. Es increíble porque es tan grande el volumen de documentos que ha sido utilizado para entrenarlo, donde estas reglas propias del lenguaje y de las reglas del uso del contenido también han sido incorporadas. Van a ver que ChatGPT no permite realizar plagio, y si uno le pide plagiar, probablemente va a responder de alguna forma que no está en su capacidad de hacerlo. Alejandro Susenberg, analista invitado de France 24, gracias. Una conversación bien enriquecedora la que tuvimos hoy. Un placer, Ángela. Saludos a todos. A nuestros televidentes.